Vamos a hablar acerca de cómo es la fenomenología clínica, los criterios diagnósticos y plan de tratamiento que puede tener cada uno de estos trastornos. Empecemos con el trastorno de pánico, que son episodios súbitos e inesperados de miedo intenso, caracterizado por la presencia también de palpitaciones, dificultad para respirar, sensación de opresión en el pecho, deseos de salir corriendo, sensación de muerte inminente o descontrol y que pueden durar aproximadamente entre 10 a 30 minutos. Entonces hablamos de que igual es la presencia para el diagnóstico de al menos dos crisis inesperadas, una preocupación persistente mayor a un mes. Y pues obviamente el diagnóstico diferencial suelen ser las cardiopatías, el hipertiroidismo, el feocromocitoma y el consumo de estimulantes. Estos trastornos entonces se pueden y tienen que pasar por el diagnóstico diferencial por pasos, que es descartar una simulación, un trastorno debido a consumo de sustancias, si está justificando esta presencia de crisis, si hay una condición médica de por medio, además de que una vez descartado todo eso, ahí sí pensar en un trastorno ansioso primario. Sí, el pánico es el pico, pero no es lo que se queda. Se queda la preocupación de que vuelva. Y ahí es donde entra el diagnóstico. No solo dos crisis, es el miedo a que vuelva, a que vuelva, a que vuelva, a que vuelva. Y el médico de primaria tiene que reconocer que no es corazón, no es tiroides, no es cafeína, es pánico. Y el tratamiento, benzodiazepinas de rescate para los picos, ISRS para el fondo, terapia de exposición para el miedo, y el médico debe saber que el paciente no puede ser dejado solo, debe ser acompañado, porque el pánico no es solo físico, es emocional, y emocionalmente el paciente se siente solo. Y si el médico dice, estás bien, todo normal, el paciente se va más solo, y el pánico vuelve. Inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Cada uno de ellos tiene sus propias diferencias a pesar de que son primos hermanos. La fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, la paroxetina, la fluvoxamina, la sertralina. Sin embargo, se podría pensar en alguna diferencia de uso de cada uno de ustedes dependiendo de pronto de la edad, si es una persona adulta, si toma otros medicamentos o si es una persona adulta mayor. José, en la práctica clínica, las diferencias entre los ISRS son sutiles. No hay el que sea el mejor para cada caso, pero sí hay que tener en cuenta algunos aspectos clave para elegir uno sobre otro. Fluoxetina es activadora, mejor para personas sedentarias o que necesitan un empujón en la mañana, pero tiene más interacciones con medicamentos que el hígado metaboliza por CYP2D6. Sertralina tiene un perfil algo más seguro en ancianos porque tiene menos efectos anticolinérgicos, menos confusión, menos caídas y dosis más bajas son efectivas. Escitalopram es el que menos interacciones tiene y es bien tolerado en pacientes con muchas comorbilidades. Paroxetina tiene efecto sedante, útil si el paciente tiene insomnio o mucha agitación, pero acumula más en ancianos y hay que bajarle la dosis. Fluoxamina se usa más en TOC que en TAC o pánico, específicamente para pensamientos intrusivos, pero interfiere mucho con medicamentos metabolizados por CYP1A2. Y claro, la elección también depende de la edad, la función renal y hepática y la interacción con otros fármacos que tome el paciente. No es que uno sea mejor que otro, es que uno se adapta mejor a la persona y sus circunstancias. Los antidepresivos en un inicio hasta que empiecen a hacer su efecto en aproximadamente 15 días pueden tener como parte de su efecto colateral un síndrome ansioso o incrementar Sí, el síndrome ansioso. sí, el síndrome ansioso inicial es tan real que lo vemos en la mitad de los pacientes que empiezan ISRS. ¿Cómo lo manejamos sin perderlos? Dosis micro, escitalopram 2.5 miligramos, sertralina 12.5 miligramos, paroxetina 5 miligramos, no más. El cerebro ya no aguanta más. Alivio inmediato.
Clonazepam 0.25 miligramos, 0.5 miligramos, solo en pico, no cada día. O, en Ecuador, diazepam 5 miligramos IM si hay crisis, no benzodiazepinas crónicas. Terapia paralela. TCC una vez semana. La pastilla baja volumen, la terapia baja anticipación. Reunión de contrato. Le digo al paciente, los primeros 10-15 días el volumen subirá. Es normal. Si en 7 días no sube un poquito, es que no funciona. Si sube mucho, cambiamos. Anciano o niño, dosis aún más baja y vigilamos más, porque toleran menos la estimulación. El 20% abandona si no se avisa. Por eso la frase clave, sube antes de bajar, y si no baja, ajustamos. No es fracaso, es proceso. Obviamente que también hay que considerar desde mi punto de vista las presentaciones que existen en cada país. Por ejemplo, la sertralina tenemos de 50 miligramos, la paroxetina de 20 miligramos, la fluoxetina de 20 miligramos, la fluvoxamina de 100 miligramos, el escitalopram tenemos de 10 y 20 miligramos. Entonces, por lo general, al menos en la población adulta, se suele empezar con la mitad de la dosis baja recomendada. Sí, Además y de la temporalmente, sobre todo alprazolam y clonazepam. sí, el alprazolam tiene efecto rápido y corto, 30-60 minutos, y es útil para picos de pánico o anticipación, pero dura solo 6-8 horas y hay riesgo de tolerancia rápida. Clonazepam tiene efecto más largo, 10-12 horas, y es útil para ansiedad nocturna o generalizada. También genera tolerancia, pero a un ritmo más lento. Lo ideal es benzodiazepinas de rescate para picos y SRS de fondo, nunca benzodiazepina sola. Una sola y me gustaría que recalques ese dato a los compañeros estudiantes. Para los estudiantes, porque benzodiazepina sola es un parche en una herida abierta. Bloquea la ansiedad por 6-8 horas, pero cuando el efecto se va, el pánico rebota con más fuerza. Es el efecto rebote. Y la tolerancia llega en semanas. Empiezas con clonazepam 0.5 miligramos y en un mes necesitas 1.0 miligramos para lo mismo. Y la dependencia física aparece. Síndrome de abstinencia, insomnio, temblores. Es como apagar fuego con gasolina. Parece que lo apagas, pero enciende más. Por eso, benzodiazepina sola nunca. Siempre ISRS de fondo y benzodiazepina de rescate temporal. Y si se pasa de 4 semanas, cambia terapia o antipsicótico atípico de baja dosis. Porque la ansiedad no se cura con calma química, se cura con calma real. Se suele ocupar también dosis un poco más altas de benzodiazepinas, dependiendo de la presencia de ansiedad y la gravedad del cuadro clínico, ¿no? Personalmente he podido ocupar hasta 1.5 miligramos dividido en 3 dosis de alprazolam y el clonazepam aproximadamente entre 2 a 3 miligramos al día dependiendo de la gravedad y cada semana ir bajando progresivamente la dosis hasta retirarlo. Sí, pero con cautela. Las dosis que mencionas están en el límite superior y solo se usan en crisis muy graves. Por ejemplo, 1.5 miligramos de alprazolam dividido en 3 dosis o 2-3 miligramos de clonazepam al día pueden funcionar en los primeros días para calmar un pico intenso, pero el riesgo es alto. Dependencia física, sedación diurna, problemas de memoria, caídas en ancianos. El protocolo es dosis baja inicial, 0.25-0.5 miligramos de alprazolam o 0.5 miligramos clonazepam cada 8-12 horas. Máximo 4 semanas de uso, bajando 25% cada semana. Si el paciente necesita más, es porque el fondo ansioso es muy alto y necesita ISRS o terapia. No se trata de aumentar la dosis, se trata de no dejar que el paciente dependa de ella, porque la benzodiazepina no cura. Calma. Y la calma sin fondo es temporal. En resumen, usa dosis altas solo en emergencias, baja rápido y nunca sin ISRS de fondo. Si se pasa de 1 miligramos alprazolam o 1.5 miligramos clonazepam, evalúa cambio de estrategia. Ese punto de vista y muy adecuado. Cuando tú hablabas de de un antipsicótico atípico en dosis bajas, ¿de cuáles específicamente estabas hablando? Quetiapina o olanzapina, a dosis bajas,
25-50 miligramos quetiapina por la noche o 2,55 miligramos olanzapina. No son antipsicóticos para locos, son sedantes con efecto ansiolítico, sin el riesgo de dependencia de benzodiazepina. Útil en ansiedad resistente, pacientes que no toleran ISRS o con mucho insomnio. Pero con cuidado, olanzapina engorda, quetiapina puede marear, y siempre de fondo, no de rescate. Por la aclaración. Como nos damos cuenta, siempre es importante combinar la parte farmacológica con la psicoterapéutica. Sí, José. No se trata de elegir, sino de combinar. La pastilla baja la alarma, pero la terapia la desactiva. Si solo das fármaco, el pánico baja, pero cuando el efecto se va, el miedo que vuelva se queda. Si solo das terapia, el paciente puede no aguantar el pico. Por eso se usan los dos, fármaco para bajar la intensidad y terapia para enseñar al paciente a bajar la intensidad por sí mismo. No es cura, es entrenamiento. Y el médico que sepa eso salva al paciente, porque el paciente no quiere pastilla eterna, quiere caminar solo. Y para eso necesita ambos, llave y camino. Que existen muchos médicos y pacientes que mantienen las benzodiazepinas durante muchísimo tiempo y eso obviamente genera dependencia y pueden confundir una recaída de su trastorno de ansiedad por la presencia del síndrome de abstinencia. Entonces, también hay que tener claro que existe tanto una dependencia física como psicológica. Sí, y ahí el médico tiene que ser el primero en romper el ciclo. No decir, sigue tomando hasta que se calme, sino decir, vamos a bajar la dosis para que tu cerebro no dependa de ella. Porque la dependencia física es real. Cuando la benzodiazepina se retira, el cerebro grita, falta GABA, y aparecen temblores, insomnio, ansiedad, taquicardia. Es abstinencia física, y el paciente cree que su trastorno volvió, cuando en realidad es su cuerpo pidiendo la dosis. Y la dependencia psicológica es más sutil. El paciente cree que sin la pastilla no puede vivir, y el médico que lo mantiene en benzocrónica, aunque sea por bien intencionado, está creando un problema más grande. Así que la frase clave es, la benzodiazepina es para el pánico, no para la vida. Y si se pasa de 4 semanas, cambia ISRS a terapia, a ejercicio, a algo, porque la dependencia no se cura con más benzo, se cura con cambio. Hay que considerar que muchos pacientes ya generan ansiedad anticipatoria y pueden presentar problemas para conciliar el sueño. Y eso suele ser bastante frecuente, sobre todo en personas que ya son adultas mayores. Aunque sabemos que las benzodiazepinas no se recomiendan su uso en personas adultas mayores, pero sin embargo hay personas que ya usan durante mucho tiempo benzodiazepinas y se hace complejo retirarles. Sí, en ancianos, benzodiazepina es receta para caídas, confusión, demencia acelerada. Pero si ya llevan años, el retiro es como sacar la manta en invierno, se congelan de ansiedad. No se hace de golpe. Plan. Evalúa el riesgo. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué dosis? Otros fármacos. Baja 25% cada 2-4 semanas, alternando con quetiapina 25 miligramos nocturno. Sedante, menos riesgo. Terapia de relajación. Música, luces bajas, caminar. Si hay ansiedad anticipatoria, sertralina 25 miligramos mañanero. No es citalopram, porque acumula más en ancianos. Y explicas, esto es abstinencia, no recaída. El paciente tiene que entender que el miedo es temporal. No hay atajos, pero sí hay salida. Lenta, pero salida. El que se asusta sino la familia que no duerme. Sí, y ahí es donde el médico tiene que explicar con paciencia. Su familiar no está recayendo, su cerebro está ajustándose. Porque la familia de temblores, insomnio, irritabilidad y piensa, está peor. Y el médico dice, no, es abstinencia. Y eso calma. No es mentira, es explicación. Y cuando la familia entiende, ayuda a bajar la dosis, no con fuerza, con acompañamiento. Porque el miedo familiar es real, pero se maneja con información, no con más pastilla. Tratamiento de la agorafobia y la fobia social. También se ocupan lo que son los antidepresivos en algunos casos y las benzodiazepinas y obviamente la psicoterapia. Sí, los antidepresivos de primera línea son los ISRS, pero siempre con terapia de exposición. La benzodiazepina se usa solo de puente para la anticipación, no para siempre. Y lo más importante es la terapia de exposición, porque la agorafobia y la fobia social no se curan con pastillas, se curan con exposición gradual. Entonces también tenemos de que existen algunas características importantes.
La agorafobia, el miedo al transporte, multitudes de espacios abiertos, más de dos situaciones evitadas, duración al menos de 6 meses y puede asociarse con pánico. Mientras que la fobia específica es un miedo a evaluación negativa, sobre todo la fobia social, perdón, es miedo a una evaluación negativa, evitación de situaciones sociales, se suele iniciar en la adolescencia y responde bien a terapia cognitivo-conductual. Sí, agorafobia, miedo a estar lejos de seguridad, no necesariamente a multitudes, evitación de transporte, cines, centros comerciales. Y fobia social, miedo al juicio, no al lugar. Se evita hablar en público, fiestas, reuniones. La exposición es gradual. Empiezas con saludar a un desconocido y subes hasta dar una charla. Y si hay mucha anticipación, se usa ISRS, pero no sin terapia, porque la terapia es la que enseña al cerebro a no huir. Generalizada. Sabemos que también puede tener muchas comorbilidades, comorbilidad con la depresión, con la somatización asociada, es un curso crónico y fluctuante, ¿no? Entonces tenemos una alta presentación conjunta con la depresión, aproximadamente un 68%. La somatización puede estar asociada en un 42% y el curso crónico es de un 85%. Y sus criterios claves son una preocupación excesiva mayor de 6 meses, más tres síntomas como puede ser inquietud, fatiga, dificultad en la concentración, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño. También el tratamiento es con los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y, según el caso, el uso de benzodiazepinas. Sí, Adem- la Además de la terapia, el tratamiento farmacológico es clave para el TAD. Los ISRS son de primera línea, pero si hay mucho insomnio o ansiedad nocturna, se puede agregar quetiapina o melatonina. Y si el paciente tiene ansiedad anticipatoria fuerte, se puede usar benzodiazepina de rescate temporal, pero siempre bajando la dosis. No se trata de pastilla eterna, sino de pastilla de puente. entonces, bien, ¿cuánto tiempo tiene que ser el tratamiento aproximadamente en cada uno de estos trastornos? Se suele decir que pueden ser 6 meses, año y medio, 3 años, toda la vida. Parece ser de que puede haber una tendencia a recaer y mientras más tiempo el tratamiento, menos riesgo de recaída. Sí, José, depende del trastorno y de la persona, pero hay patrones claros. El tratamiento no es fijo como receta de abuelita, se ajusta a cada caso. Para el pánico, el 60% de los pacientes responden a 3-6 meses de tratamiento con ISRS y terapia de exposición. Si se retira antes, 40% recaen en el primer año. Para la agorafobia y la fobia social, el tratamiento suele ser de 6-12 meses, con exposición gradual, y el 75% no recae si se mantiene al menos un año. Para el TAG, es el más crónico. La mayoría necesita tratamiento indefinido, pero no pastilla eterna. Muchos se mantienen 2-5 años con ISRS y luego se baja la dosis gradualmente. Recaen el 55% en el primer año de retiro, pero si se mantienen 3-5 años, la tasa baja a 20%. Y para niños y adolescentes, la terapia cognitivo-conductual es clave y los fármacos se usan solo si la ansiedad es severa. En general, mientras más tiempo mantienes el tratamiento, menos riesgo de recaída. Y el médico de atención primaria debe saber que no es fracaso si se prolonga, es protección, porque la ansiedad no es debilidad, es enfermedad, y la enfermedad se maneja con tiempo, no con prisa. El diagnóstico diferencial. Sabemos que la ansiedad generalizada sobre todo tiene que ser diferenciada de problemas clínicos como el hipertiroidismo, los problemas de abstinencia a sustancias como el alcohol, estimulantes y también de la depresión. Las crisis súbitas, por ejemplo, eh, se deben considerar en especial lo que es el pánico, lo que es las crisis de pánico, se debe diferenciar de las crisis epilépticas parciales, feocromocitoma y arritmias, porque a veces suele dar taquicardias, ¿no? La evitación social tiene que diferenciarse de la fobia social, una personalidad evitativa, el espectro autista a considerar aquí, la somatización persistente,
Se debe considerar un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno somatomorfo, una depresión enmascarada. Suele decirse que la depresión duele. Sí, todo eso hay que pensar antes de ponerle nombre. En atención primaria, el error más común es confundir ansiedad con algo físico y mandar al paciente a hacer 40 exámenes caros para que al final digas, es ansiedad. Así que hay un orden lógico. Primero descartas lo médico grave, luego lo que causa abstinencia y al final lo psiquiátrico. En TAG, por ejemplo, el hipertiroidismo te da inquietud, insomnio, fatiga, pero no la rumia constante y la preocupación excesiva por todo. Y si hay abstinencia de alcohol o estimulantes, la ansiedad dura días, no meses. En crisis de pánico, la taquicardia es súbita y máxima, pero dura 10-20 minutos. En arritmia, dura horas. En feocromocitoma, vas al baño y sube la presión. Y en epilepsia parcial, el paciente se queda en blanco o tiene automatismos, no miedo a morir. Y en fobia social versus espectro autista, la diferencia es que en autismo no hay anticipación ansiosa, simplemente no le interesa interactuar. En fobia social, hay deseo de ser aceptado, pero terror al rechazo. Así que no etiquetes sin descartar y no descartes sin escuchar, porque el paciente no viene diciendo tengo pánico, viene diciendo me voy a morir. Y si le dices es ansiedad, se va más asustado. La clave es orden, primero médico, luego psiquiátrico y siempre con escucha. Con esto terminamos el bloque 3 y nos veremos en un momento en el bloque 4. Perfecto, José. Nos vemos en el bloque 4, listo para cerrar con todo.